Rina Artieda, está institucionalizando su nombre por su conexión y su sintonía desde hace mucho tiempo con el Quito profundo, el Quito cultural, ese Quito que está inscrito en el alma de la capital de la República, más allá de su urbanismo, de sus caminos, de sus vías, sus monumentos, su crecimiento como ciudad. Hay un Quito profundo que tiene que ver con la prehistoria, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Voy a mencionarles en lo que está Rina desde hace mucho tiempo, es la Cofradía de los Duendes. No hay una ciudad como Quito y como Londres. Londres es otra ciudad que cultiva esto. ¿No es cierto? El profundo espíritu de los londinenses, de los quiteños, que está vinculado con el espíritu, muchas veces la religiosidad, los temores, los miedos, los duendes, las leyendas. Así que eso es nuestra querida Rina Artieda, con quien voy a conversar de algo que tuvo vigencia enorme y ojalá recupere. El templo, la iglesia de El Sagrario. Rina, gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Marcelo, querido, qué gratos saludos, los saludos cordiales y afectuosos de siempre. Yo siempre agradecida contigo por esa oportunidad que me das de poder darle cuerda a esto que tanto afán nos genera, ¿no? Que tanto sale del corazón y es hablar de nuestra ciudad, de su memoria, su historia, sus legendarios, sus tradiciones, de todo aquello que está ahí, que lo vemos, pero que sin embargo no lo conocemos. Ese es el rol que hemos asumido ya desde hace algún tiempo en lo personal y a través de la Cofradía de los Duendes, de velar esa Quito maravillosa y fantástica de la cual somos parte. Cuando era quien habla niño, subía a menudo al Panecillo, a la Cima de la Libertad, a Cruz Loma. Me encantaba ir con los profesores y con mis compañeritos que éramos niños. Y desde arriba siempre nos impresionaba la ciudad eclesial que fue Quito, capital del Ecuador. No se conocía el Ecuador todavía, era Quito. Era plagado de iglesias, de templos, de monasterios, San Francisco, Santo Domingo, la Compañía de Jesús, el Belén, etcétera, etcétera. El Carmen Bajo, el Carmen Alto. Y diagonal al Palacio de Gobierno, la iglesia del Sagrario, con una arquitectura especial de la cual y sus tradiciones queremos que tú nos hables, Rina, porque ese es el tema contigo hoy día, el Sagrario. Muchas gracias. Sí, efectivamente, mira, es conocido por todas las personas. La iglesia del Sagrario es una capilla, en realidad no es un templo, pero que tiene la categoría de capilla. No es una iglesia tiene otras características. Y cuando surge la historia, surge a raíz de la conquista, cuando llegaron los hispanos, llegaron cada uno, cada cual con su devoción a Quito, y una de las primeras cosas que buscaron fue precisamente edificar la casa de Dios, de ese Dios cristiano, en el católico en el cual creían, y poner un espacito también para el sagrario, tomando en consideración el sagrario es el, eh, el, el sitio sagrado donde se conservan el cuerpo y la carne simbólicos de Cristo, ¿sí? El vino y las hostias que simbolizan esto según la religión cristiana. Eso lo tienen todas las iglesias. En absolutamente todas las iglesias hay un sagrario y en muchas de ellas también hay una capilla destinada a la conservación de este sagrario. En ese caso estamos hablando de 1534, 35, por ahí 36, cuando se empezó a tratar de construir esta iglesia que con el paso del tiempo devino en la Catedral Metropolitana de Quito. ¿Sí? Le hicieron un espacio a un lado. Rina, todavía no se había instalado en Hispanoamérica cuando se fundó nuestra capital por Benalcázar. No estaba instalada, no había cuajado todavía pues lo de San Ignacio de Loyola, ¿no? La Compañía de No, Jesús. no. Eso fue muy posterior, la compañía empieza a construirse mucho después. Te hago una pregunta. Claro.
Cuando era niño, a mí me enseñaron a ser muy místico, muy religioso. Hoy no tengo ninguna religión, pero creo en Dios firmemente. Pero era un niño católico y claro, siempre me pareció el sagrario una especie de capillita yapa, de ala, ¿no es cierto? Sí, De la catedral. sí. Cuéntanos un poquito esa sintonía. Claro, cuando de paso, ¿no? Una cuñita ahí, la Orden de Loyola, de San Ignacio de Loyola, nació en el mismo año en que los españoles llegaron a Quito, en 1534, pero nació allá en Europa, ¿sí? Entonces, mira que es mucho más tardía que las otras órdenes religiosas que llegaron para acá. Bueno, se Claro, eran trató dominicos y franciscanos fundamentalmente, ¿no? de que los mercedarios, Y mercedarios. 1218, sí, los mercedarios, los franciscanos, también inicios del siglo XIII, los dominicos por ahí mismo, porque incluso Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís eran conocidos personalmente, ¿sí? Claro, San Francisco con mayor experiencia que Santo Domingo, pero los dos se conocieron en el Vaticano, personalmente. De ahí que exista ese nexo entre las dos órdenes religiosas hasta ahora, dominicos y franciscanos. Bueno, eso como una cuña, hablando del sagrario, ¿sí? Volvamos al tema del sagrario. Entonces se construyó una capilla en ese caso debe haber sido de chocoto y de paja, en la cual el cura oficiaba misa, ¿sí? Recién fue en 1536 cuando se nombró el primer cura párroco de la villa de Quito, el presbítero Juan Rodríguez, ¿sí? Él fue el primer cura párroco. Y él ya determinó un espacio para guardar el sagrario, un rinconcito por ahí. Y empezó a surgir en Quito una necesidad de una devoción única a algo mucho más fuerte que las distintas devociones con las que vinieron los españoles, porque cada uno vino con su estampa, con su santo, cada uno de ellos. Pero entonces ahí se empezó a venerar al cuerpo y la sangre de Cristo en la figura del sagrario y surgió a través de una cofradía. En 1536 surge la cofradía del Santísimo Sacramento, con muchos de los vecinos que poblaron los vecinos iniciales de la ciudad. Surgió esto y se pidió tiempo después la autorización de funcionamiento incluso al Vaticano. Y esta cofradía, que mientras más grande es la cofradía, más grande quiere su templo, obviamente ya le fue nada ese cuchito que tenían ahí para el sagrario y se decidió a hacer varias cosas, una cofradía de beneficencia, de hermandad, que empezó a hacer varias cosas para ir poniendo fondos, ir capitalizando fondos con el único fin de levantar el sagrario, un sagrario que amerite, ¿sí? Ser la capilla mayor de la Iglesia Mayor de Quito. De Claro, ahí, cuando se funda Rina, nuestra capital de la República, casi al apuro, porque era para evitar que viniera el pelirrojo, ese bandido de Alvarado y su hermano, ¿no? Pedro de Alvarado, sí, así Pedro de es. Alvarado, que eran un par de endiablados, venían con toda la gana de hacerle problema a Benalcázar y hubo que fundar Quito, primero en Riobamba, más tarde aquí. Así Quiero es. preguntarte algo que es fundamental. ¿Cómo se produjo la inserción? ¿Cómo se produjo la incorporación de nuestro indigenado, de nuestros indios, en estado de conquista, iniciándose la colonia, a la nueva fe católica religiosa? Cuéntanos un poquito de eso y el papel de las iglesias en eso, ¿no es cierto? Incluyendo el sagrario. Claro, cuando vinieron acá, vinieron con una concepción distinta a la cultura americana. O sea, no ni mala ni buena, sino simple y llanamente diferente. O sea, venimos, y como vinieron en plano de conquista y así efectivamente lo hicieron, tuvieron que imponer su religión a la fuerza, a los paganos, porque aquí todo lo que no era de la religión cristiana era considerado pagano, es decir, a lo que hay que combatir, a lo que Algo debe herético, ¿no? extirparse. Eran herejes.
heréticos, se empezó la extirpación de las idolatrías. ¿Y cómo se hizo esto? A través de la evangelización, en el mejor de los casos. En Europa también tú tienes conocimiento y todos tenemos conocimiento que la extirpación de las idolatrías se hizo a fuerza de tormentos a través de la Inquisición, ¿sí? La extirpación de las herejías. En el caso de acá, al menos en lo que a Quito corresponde, no fue tanto así. Pero sí actuaron mucho los sacerdotes que empezaron a evangelizar a los indígenas que encontraron aquí, a los nativos americanos, a través de que, a través del arte especialmente. De ahí surge la escuela quiteña, de ahí surgen de manos de Pedro Gocial, sacerdote franciscano, y de Fray Jodocorrique, franciscanos de ellos dos, que empezaron a evangelizar de esa forma. ¿Y cómo lo hicieron? Claro, también hubo el tema de las mitas y los obrajes, pero eso era un tema más bien económico. En la religión, ¿cómo? Viendo la habilidad extrema que tenían nuestros antepasados americanos, les empezaron a enseñar la talla, el canto, la pintura, la escultura, con los modelos traídos de Europa y con los modelos inspirados en la Biblia. En la Biblia y en la religión católica, obviamente. Entonces, de ahí que tenemos cuando vamos al centro histórico, que es lo que siempre hacemos nosotros, y vamos a las iglesias, no es sin generar resentimientos, no es por un curuchupismo a ultranza, no. Es porque en cada uno de esos rincones, de esos retablos, de esos cuadros, está el sello de las manos de nuestros ancestros americanos. Está esa destreza que adquirió un estilo propio muy diferente al europeo del cual tenían los modelos, pero fue adquiriendo el suyo propio. Entonces estamos hablando del criollismo quiteño, que es base de la escuela quiteña, que es tan renombrada en todo el mundo y tan reconocida, y cuyas muestras y evidencias de arte, de esa magnificencia del arte, tenemos, apenas llegamos a una de las iglesias, porque están ahí en el barroco de la piedra. Están en el tallado de las puertas, están también en la forja de las verjas, ¿sí? Entonces, esa fue la forma de ir evangelizando. La mayor evidencia de evangelización que podemos encontrar en nuestras iglesias, y que es producto también del arte ya nativo, sí, del arte ya americanizado, es el cuadro del infierno que tenemos entrando a la compañía a mano derecha, ¿sí? Inicialmente pintado por Hernando de la Cruz a inicios de 1600. Hernando de la Cruz fue un sacerdote jesuita que a su vez fue confesor de Mariana de Jesús, de Santa Mariana de Jesús. No se sabe qué pasó con ese cuadro, y más o menos por 1800 Salas hizo una réplica, que es la réplica que tenemos ahí. Y claro, es inevitable para todas las personas que van o que vamos y nos paramos ahí al frente, semejante a majestuosa, esa majestuosidad de cuadro, ponerse a ver cuál de los pecados me cuadra, porque ahí hay para absolutamente todo, ¿no? Quiero, Rina, tocar contigo algo que a los contemporáneos se nos pasa por alto, y es la labor titánica, lenta, a veces trabajosa, a veces tormentosa del mestizaje. La pregunta concreta, ya que hablamos del sagrario, de la espiritualidad, nuestros amerindios prehistóricos tenían su propia espiritualidad, sus propias creencias muy profundas, muy arraigadas. Así fue. ¿Cómo crees tú, te has puesto a pensar, cómo se dio el fenómeno psicológico? ¿Qué pasó en el alma humana del indio cuando le estaban imponiendo una fe, una religión, un Dios que no conocía, que le era absolutamente extraño, y tuvo que aceptarlo de buenas a primeras, porque si no venía el escarnio, la tortura y la exclusión? ¿Qué pasó con el alma indígena con esa imposición de fe religiosa nueva? ¿Te has puesto a pensar, Rina? Bueno, ahí se da un fenómeno de un sincretismo religioso, un sincretismo espiritual. Y para doblegar, lo que más funciona, siempre funciona, la herramienta más adecuada es el miedo. Entonces, en la medida en la que iban evangelizando, iban también metiendo en la psiquis, en la cabeza, en la emocionalidad de los indígenas, ciertas concepciones totalmente, diametralmente opuestas a las que ellos tenían. Tomemos como ejemplo un personaje como el Ayauma,
que ahora lo vemos como un personaje tradicional, representativo en los bailes de la serranía especialmente, es este personaje, es un personaje masculino que tiene una máscara de doble faz, tiene nariz acá, tiene un gancho en la parte de atrás y orejas y tiene una suerte de cachos, ¿sí? El Ayauma es la representación de la cosmovisión ancestral, ¿sí? De la representación del tiempo y el espacio. Pero claro, trajeron acá la concepción del medievo del infierno. El infierno con el diablo y con los cachos y que es maligno y que te lleva por el mal y que el pecado y que la culpa. Eso repetido todo el tiempo, como es lo que sucede, por ejemplo, en el rito religioso de la misa, por mi culpa, mi gran culpa, más todos los pecados, y no respires duro porque es pecado, y no pises duro porque es pecado, y no pienses mal porque es pecado, ¿sí? Sumado a una imagen negativa que se dio a este tipo de personajes como el Ayauma. De ahí que se lee al Ayauma, que Aya quiere decir cabeza o poder, y Uma significa cabeza, es decir, la cabeza de poder, el dirigente, el guía, el líder del grupo, el que les encamina. Por esa fuerza mismo trataron de minimizarlo, tachándole como diablo. De ahí que desde entonces se le conoce como Diablo Uma. Entonces le restas esa fuerza simbólica. Y así sucedió con muchas cosas. Pero nuestros indígenas que tenían en su interior esa alabanza a la Pachamama, a la montaña, al sol, a la lluvia, a las estrellas, trataron de incluso mimetizar en esas imágenes religiosas la Pachamama con la Madre, con la Virgen María. Por eso nosotros vemos ahora que especialmente en Quito, en lo que es la cultura quiteña, las vírgenes tienen los vestidos bastante amplios. ¿Por qué esa vestimenta? Porque ese vestido amplio, muy ancho en la parte de abajo y estrecho en la parte de aquí, simboliza la montaña. Entonces, hubo formas de ir mimetizando ese culto, de hacerse agencia de resistencia a un culto foráneo, ¿sí? A través de estos simbolismos ocultos en el arte. Que claro, con el tiempo, poco a poco y a fuerza de la imposición religiosa, se fueron perdiendo. Esas concepciones se fueron perdiendo y fue ganando terreno el catolicismo. Claro, y yo me he puesto a pensar en el esfuerzo enorme, titánico, ¿no? Del mestizaje. Y te quiero preguntar algo, porque nadie me enseñó esto en las escuelas, en los colegios. Me hablaban del Inti Raymi, de la adoración al sol. En México, el Quetzalcóatl versus Huitzilopochtli, que era el dios del mal, cosas como esas. Pero dime una cosa, tú que eres una gran investigadora, nuestros indios aquí en Quito, en el indigenismo quiteño, ¿tenía una idea, una concepción del más allá, del mundo sobrenatural, espiritual? Por supuesto, claro. En la cosmovisión ancestral andina existen tres mundos. El mundo del Hanampacha, que es el mundo de arriba, donde están los dioses, ¿sí? El mundo del Caipacha, que es el aquí, lo que nosotros vivimos, ¿sí? Y el mundo del Ucupacha, donde también están las energías negativas, donde están las energías oscuras. Entonces, en otro modo de ver las cosas, era una concepción que es una concepción universal, del aquí, del arriba, de lo superior y del abajo y de lo inferior. Eso sí lo tenían. Y nuestro mundo era una cuatripartición, o sea, se generaba un equilibrio. Todo en el mundo ancestral americano es equilibrio y una cuatripartición. Lo de arriba, lo de abajo, lo de la izquierda, lo de la derecha, ¿sí? Los dos solsticios y los dos equinoccios, con una medición perfecta del tiempo. Eso nosotros ya lo sabíamos. Y como es una cultura solar, sabíamos perfectamente que el 21 de marzo es el día que el sol está más cerca de la Tierra. Y era un día sagrado, porque el Taita Inti estaba mucho más cercano del hombre, del runa, del ser humano. Entonces eso había que celebrar. Es el día del equinoccio de verano. En junio tenemos el solsticio de verano. También, 3 meses después, es decir, una medición exacta del tiempo.
también había que celebrar porque era tiempo de cosecha de maíz, tiempo de fiesta del grano regalado por el dios Sol, por el Taita Inti. Desde marzo hasta septiembre es el ciclo masculino del año según la cosmovisión andina. 6 meses de que el año es macho. Y luego empiezan 6 meses cuando el año es hembra, para generar un equilibrio. Ese año, ese ciclo femenino, esa parte femenina del año, se inicia el 21 de septiembre, en el equinoccio de invierno, cuando nuestros ancestros americanos celebraban las fiestas de la mamaquilla, de la madre luna, es decir, de la divinidad femenina. Y luego pasamos a diciembre, cuando tienes el Capagraimi, ¿sí? La fiesta del Gran Señor, cuando es el solsticio de invierno. Entonces tenemos esos cuatro espacios cósmicos que incidían mucho en la vida y en la festividad andina, muy marcados. Cuando los conquistadores llegaron, vieron que era sumamente difícil desarraigar las prácticas festivas y adoratorias que teníamos en este sentido. Entonces, ¿qué era lo más práctico? ¿Ves cuál es el santo de ese día? Y empezar a potenciar la devoción a ese santo. Correcto. En marzo, y claro. empieza a imponerse el santoral. Exactamente. Y estamos hablando de marzo, es el carnaval. Es del entorno del carnaval. Junio, San Pedro y San Juan, y luego San Pedro y San Pablo, todo junio. En septiembre, mira, la deidad femenina es la fiesta de la Virgen de las Mercedes. Y en diciembre tenemos la fiesta del Señor en su nacimiento, que es la Navidad. Y de esa forma se fue imponiendo psicológicamente de forma subliminal, ya no con la cruz y la espada, pero sí con el miedo. Correcto. Y voy a poner el hipotético de que yo soy un aborigen hace 500 años y tengo mi religión que tú lo acabas de describir tan luminosamente, y llegan unos extraños a los cuales concibo como venidos de un mundo estelar, ¿no? Un mundo mejor, y me dan a escoger entre el miedo que yo tengo al más allá, con todo lo que has explicado, y el miedo al fuego del infierno. Se me impone el fuego de los cristianos, pues, ¿no? Empiezo a tener más miedo del fuego infernal de los cristianos. Eso Pero tiene por que supuesto. haber actuado, ¿no? Claro, y también entras con el tema del castigo, ¿no? La culpa y el castigo que son concomitantes a esta imposición religiosa. Y entras también con el asunto de la iconografía, en la pintura, la iconografía en la escultura. Nos vamos a las iglesias y vamos a encontrar demonios. O sea, parecería que no, pero tenemos demonios por ahí. Hay unos mascarones que son infernales. En las pinturas tú tienes las brasas del infierno y tienes el purgatorio. O sea, hubo mucho cuidado en afianzar a través de las imágenes y del discurso esta necesidad de tener doblegado al pueblo a través de la emocionalidad. Dicen que la antítesis del amor es el odio. No, no es el odio. La antítesis del amor es el miedo. Sí, señora, así es, tienes toda la razón. Ahí se produce lentamente el sincretismo del que hablabas al principio, ¿no? Así En es. donde los templos y las iglesias y los curas cumplieron un papel determinante. Te agradezco, Rina, por esta clase magistral que acabamos de recibir de tus investigaciones, de tu amor por la tierra y de tu sintonía, la sintonía de tu nombre, Rina Artieda, con el Quito profundo. Muchas gracias. Yo sí quisiera hacer una invitación a quienes te siguen, que tienes bastantes seguidores, gente que hace guía de tu palabra, que nos llamen. Tenemos un número 099-8832-239 y vamos este día sábado 6 de agosto a las 3 de la tarde nos vamos a encontrar en el pretil, en el atrio de El Sagrario, porque vamos a entrar a este lugar patrimonial, vamos a conocer la historia de esta iglesia que tiene incluso una historia subterránea bastante interesante,
cómo fue construida, cuál es el simbolismo, cuál es la importancia que ha tenido para la espiritualidad de los quiteños y sobre todo cuál fue el rol que desempeñó la casa parroquial y los curas de ese entonces en la consecución de nuestra libertad a partir de los hechos del 9 de agosto de 1809 y también con respecto a la vida, el devenir y la muerte de los quiteños, porque ahí se registraron, como en toda catedral, los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. Así que es una relatoría sumamente rica, muy hecha con mucho cariño y con una investigación bastante profunda, que eso es lo que nos caracteriza. Entonces yo te agradezco un montón, Marcelo, por esta oportunidad de que la gente nos pueda escuchar y nos pueda acompañar. Adelante y felicitaciones, Rina. ¿No? Rina Artieda, la del Quito y la historia profunda. Muy gentil. A Te ti, mando un un abrazo. abrazo.